Hola amigas y amigos, Cuiraba. Esta es una emisión más de Cambio 21 TV y sus portales digitales hermanos tvjuárez.net y tvchihuahua.com.mx de Grupo Tapacolme Multimedia. Bien, vamos a la información en esta emisión. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, vino a la Convención Nacional de los Ganaderos celebrados en Chihuahua Capital. Y en su discurso de participación en dicho evento, fue abucheado por un sector de ganaderos presentes y en el cual, al tomar la palabra, expuso argumentos de las nuevas políticas públicas en materia de apoyos al sector y propuso salidas tecnológicas para Chihuahua en cuanto a la escasez de agua para las actividades campesinas e incluso para resolver su déficit en ciudades que sufren estrés hídrico en varias partes de la nación. Cabe señalar que entre las cuales se encuentra Chihuahua, capital. Y para que la crónica de cómo sucedieron las cosas, dejemos que las imágenes de ese su discurso sean conocidas por ustedes de manera directa. El honor de representar al señor presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y lo hago con orgullo, no nada más por el paisanaje, sino con orgullo por formar parte de un gobierno que fue electo democráticamente por la inmensa mayoría de los mexicanos. Y es un gobierno que se ha dedicado a iniciar una transformación a fondo de este país. Por ello, y se los digo con franqueza y con firmeza, habrá larga vida para este proceso de transformación que ya ha iniciado. La mayoría de los mexicanos no se va a volver a equivocar. Habrá transformación por mucho tiempo. Ahora, no es un asunto, y se los digo con todo respeto, no es un asunto de siglas. El país requiere de unidad en lo fundamental, requiere de que entre todos vayamos a construir, así como al interior de esta confederación hay unidad, no en la defensa de los intereses particulares, sino en la defensa de los intereses colectivos. Tengo hoy el honor de representar al señor presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y lo hago con orgullo, no nada más por el paisanaje, sino con orgullo por formar parte de un gobierno que fue electo democráticamente por la inmensa mayoría de los mexicanos. Y es un gobierno que se ha dedicado a iniciar una transformación a fondo de este país. Por ello, y se los digo con franqueza y con firmeza, habrá larga vida para este proceso de transformación que ya ha iniciado. La mayoría de los mexicanos no se va a volver a equivocar. Habrá transformación por mucho tiempo. Pero se los dijo en su cara a un grupito minúsculo que intentó ensuciar la presencia del secretario de Gobernación en este evento que tuvo verificativo en Chihuahua y donde la gobernadora Maru Campos y sus achichincles operan como una verdadera pandilla. Ahora,
no es un asunto, y se los digo con todo respeto, no es un asunto de siglas. El país requiere de unidad en lo fundamental, requiere de que entre todos vayamos a construir, así como al interior de esta confederación hay unidad, no en la defensa de los intereses particulares, sino en la defensa de los intereses colectivos. Yo hoy, y se los digo con toda franqueza, hay una política pública enfocada al campo que posiblemente sea distinta a las políticas públicas del pasado que ya se fue y que seguramente no volverá. Pero es una política pública pensando en fortalecer la actividad de todos y cada uno de ustedes. Y yo hago un paréntesis aquí y aprovecho para felicitar, para agradecer la presencia de los exgobernadores del estado de Chihuahua. A nuestro amigo Patricio Martínez, muchas gracias, Patricio. Del exgobernador Fernando Baeza, muchas gracias. Del exgobernador, el compañero, ex senador José Reyes Baeza, muchas gracias. Fíjense que nosotros reconocemos en los ganaderos de Chihuahua, y lo comentaba con Homero, son ganaderos de a de veras, porque han enfrentado todo tipo de adversidades. Históricamente se han dedicado a construir posiblemente, y no quiero agraviar a ninguno, la mejor ganadería del país. Sí, hay añejos problemas, por ejemplo, con la escasez de agua. Yo aprovecho para decirles que el discurso de la defensa del agua, pues no es monopolio de una sola persona ni de un Estado. El país, y eso hay que reconocerlo, enfrenta una grave crisis de lo que ahora se conoce como estrés hídrico. Hay problemas aún en Baja California Sur, en Sonora, desde luego que en Chihuahua, en Nuevo León, en Coahuila, en gran parte de Tamaulipas. Lo impensable, enfrentamos hoy problemas de abasto para consumo humano ya en Guanajuato, en Querétaro, en Aguascalientes, en Jalisco, en parte de Nayarit y desde luego que en Durango. Y este es un problema que empezamos a resolver primero con mucha infraestructura. Tiene más de 15 años que no había tanta inversión del gobierno federal para atender el problema de la escasez de agua, y hoy ya se construyen plantas desalinizadoras en Baja California Sur, en Baja California, en Sonora, se construye un acueducto para llevar el agua a la zona metropolitana de Monterrey para consumo humano y para uso industrial. Se está construyendo infraestructura hidráulica en presas en el estado de Jalisco, la presa de Zapotillo, en Nayarit, en Sinaloa. Ahora vendrá otra etapa que será la de la consolidación de la infraestructura hidráulica en el país. Tendremos que pensar en ir a construir acueductos que vayan, por ejemplo, desde la desembocadura del Pánuco y que nos sirvan para que haya agua suficiente para consumo humano, para consumo industrial y para consumo agrícola en Tamaulipas, en Nuevo León y en parte de Coahuila. Y tendremos que pensar y tomar la decisión para construir aquí en Chihuahua y en Sonora un acueducto con plantas desalinizadoras que nos permita transportar el agua desde la zona de Guaymas hasta los grandes centros de consumo de Chihuahua. Pero eso tendrá que ser
una segunda etapa. Ahora estamos sentando las bases para que el país no vuelva a sufrir de la escasez de tan vital líquido. Tenemos que pensar en revisar el Tratado de Aguas Internacionales con los Estados Unidos de América. A lo mejor en su tiempo pues fue útil. Ahora hay que pensar seriamente en cómo vamos a proteger y cómo vamos a aprovechar mejor el recurso hídrico que tiene nuestro país. Me refiero igual al tema que aquí se trató de la financiera, la desaparición de la financiera rural. Fue una decisión de política pública pensada en que había que atender al productor con créditos, pero desde un esquema de la financiera de bienestar. Y felicito a la mayoría de los estados del país porque han empezado ya a constituir fideicomisos que van a permitir darle a la financiera Alfira la seguridad de que el dinero que inviertan en el campo, en el apoyo, en el crédito a los productores, va a estar garantizado. Y tenemos, se lo digo con toda franqueza, ir a revisar el estatus de la ganadería en México, pero apoyarlo verdaderamente. Vendrá otra etapa que será esa, la de la consolidación del campo mexicano y de la actividad ganadera. Bien, esperando haberlos informado de una manera clara sobre el acontecer social y político, y si fue de su interés o les agradó este video, déjenos su like y suscríbase a nuestros medios y canales Cambio21.tv, tvjuarez.net y tvchihuahua.com.mx. Adolfo Carrillo contigo. Y que en sus vidas brille el bienestar, la paz y la armonía. Y como siempre, esperamos encontrarnos en una nueva emisión.